La Primera Guerra Mundial. Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial se ubican en Gran Bretaña, que abarcaba con sus dominios casi la cuarta parte de la superficie terrestre. La marina mercante era igual a los demás países, y la flota de guerra era casi tan poderosa como los más fuertes del mundo. Es decir, Inglaterra estaba adueñado de los mares y los territorios. Alemania, por su parte, aspiraba a obtener ciertos privilegios en Asia. Además, su industria estaba invadiendo muchos mercados que habían sido totalmente ingleses. El Imperio alemán quería que se llevara a cabo un reajuste que le proporcionara territorios nuevos. Por su parte, Francia tenía resentimiento hacia Alemania por haberle arrebatado en 1870 Alsacia y Lorena. Las principales causas que ocasionaron la Gran Guerra, o mejor conocida como Primera Guerra Mundial, fueron que existían unas crisis coloniales en Marruecos y en los Balcanes. En Marruecos se produjeron debido a la oposición alemana al protectorado francés en Marruecos, y en los Balcanes debido a los intereses enfrentados que había entre Rusia, Austria-Hungría y una rivalidad entre Serbia y Austria. Más tarde, Japón y Estados Unidos se expandieron por el Pacífico y Austria-Hungría e Italia se mantuvieron en la Triple Alianza junto con Alemania. El problema que incitó a que los países se interesaran en esta guerra mundial fue el conflicto en los Balcanes. Aunque se puede decir que el origen de la primera contienda mundial debe buscarse en la existencia de dos grandes bloques antagónicos, la Triple Alianza. La Triple Alianza 1882. La Triple Alianza fue el nombre que recibió la coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa de Otto von Bismarck, a la que posteriormente se uniría Italia, aunque también se invitó al Imperio Ruso a formar parte de ella. Cuando Rusia unió fuerzas con el Reino Unido y Francia para formar la Triple Entente, Alemania y Austria-Hungría buscaron a Italia como reemplazo en 1887, por lo que los integrantes de esta coalición pasaron a ser conocidos como los Imperios Centrales, en alusión a su situación geopolítica en Europa. Tras optar inicialmente por Austria-Hungría y ante la imposibilidad de mantener a la vez una alianza con Viena y San Petersburgo, Bismarck encontró en el Reino de Italia el esperado aliado contra Francia. Por un lado, Bismarck consideraba su principal objetivo diplomático mantener el aislamiento de Francia, pero por otro lado Italia pensaba que su adhesión a la alianza y su asociación con Alemania era el mejor camino para acceder al rango de gran potencia. Italia estaba descontenta por la actitud de Francia y más tarde por la alemana, ante sus aspiraciones coloniales en Túnez y el Cuerno de África. Los tres países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. El tratado fue reafirmado varias veces hasta 1913, aunque la posición italiana, como se vio al comenzar la guerra, era cada vez más incómoda. Y la Triple Entente fue una coalición conformada por la Alianza Franco-Rusa de 1871, la Entente Cordiale Franco-Británica de 1903 y el Acuerdo Anglo-Ruso de 1907. La Triple Entente constituida por Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y el Imperio Ruso. Después Serbia y Bélgica se incorporaron a la Triple Alianza inmediatamente como consecuencia del ataque austriaco contra Serbia, que de hecho desencadenó el inicio de las hostilidades, y el ataque de Alemania contra Bélgica. La nueva potencia mundial, Alemania, gobernada por Guillermo II de Alemania en 1890, consiguió que tres potencias que tenían importantes diferencias entre sí, Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso, se aproximaran y terminaran por coaligarse como la aliada mayor nacionalista para hacer frente a la Triple Alianza del Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro e Italia. En 1907 aún no hay una alianza en sentido estricto. Los británicos en especial trataron de mantenerse libres de obligaciones, sin embargo las sucesivas crisis que fueron jaloneando el camino hacia la Primera Guerra Mundial fueron haciendo cada vez más sólida la Entente. Aunque su causa inmediata fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. El gobierno austriaco exigió de inmediato el castigo a los culpables. Este hecho precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial.
En febrero, el ejército franco-inglés entró a Turquía. Italia firmó en Londres un tratado secreto para participar en la guerra del lado de los aliados, lo que amplió la fuerza de los aliados e incrementó el frente de guerra de Austria. A fines de 1915, el balance era desfavorable para los aliados. Gran parte de los territorios franceses y belgas estaban tomados por los alemanes. Rusia estaba derrotada y Serbia estaba ocupada por los ejércitos austroalemanes y búlgaros. El ejército alemán utiliza por primera vez un arma química, utilizando gases altamente tóxicos en contra de tropas británicas. Por su parte, los aliados comenzaron a utilizar máscaras e incluso aprendieron a elaborar el arma química. El 28 de agosto, Rumania entró a la guerra a favor de los aliados, poniendo a disposición de estos su ejército. En este año tuvo lugar la batalla de Verdún, que fue la más larga y la segunda más sangrienta tras la batalla del Somme. En ella se enfrentaron los ejércitos francés y alemán entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916. En Rusia, los continuos desastres militares propiciaban una revolución que finalmente estalló en febrero de 1917. Estados Unidos declaró la guerra a los imperios centrales. La guerra dio un giro. Los aliados comenzaron a derrotar a sus enemigos. Tropas francesas derrotan a Bulgaria y los turcos se ven sometidos por los británicos. Los italianos vencen a Austria-Hungría en agosto y los aliados, con el apoyo de los norteamericanos, logran romper el frente alemán e ingresan a Bélgica. Con esto obligan al Kaiser a huir a Holanda. Se crea una república en Alemania que firma y acepta la derrota en noviembre. Pérdida numerosa de la población, aproximadamente 13 millones de decesos. Estados Unidos inició un desarrollo imperialista monopólico. Multas económicas impuestas a Alemania. En el plano político, 4 imperios autoritarios se derrumbaron: el imperio del zar, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán, que fue reemplazado por la República de Weimar. El feminismo progresaba. El derecho a voto fue acordado en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Turquía y Rusia, pero no en Francia. Tratado de Neuilly. Fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en Francia, entre Bulgaria y las potencias vencedoras. De acuerdo con lo estipulado en el tratado, Bulgaria reconocía al reino de Yugoslavia, pagaba $400 millones en concepto de indemnización y reducía su ejército a 20.000 efectivos. Además, perdía una franja de terreno occidental en favor de Yugoslavia y cedía Tracia occidental a Grecia, por lo que quedaba sin acceso al mar Egeo. Tratado de Trianon. Fue un acuerdo impuesto por Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de los territorios de Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania. Tratado de Sèvres. Fue firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y Estados Unidos. El tratado dejaba a los otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitados sus territorios Constantinopla y Asia Menor.